O sea que no tienen que vivir aquella sensación de que el Estado lo tiene que hacer todo. No, en ese momento yo soy el Estado. Y acordémonos algo, no se trata de una perspectiva revolucionaria de que las autonomías tienen que hacer sus propios Estados. No. Acuérdense la definición de Estado desde la perspectiva del derecho internacional público. Estado, desde la perspectiva del derecho internacional público, está constituido por 3 elementos. El territorio, que en ese contexto no nos interesa. Las instituciones, que bien conocemos todos, que trabajamos con las instituciones bien. Pero sobre todo, la población. O sea, nosotros somos ciudadanos y ciudadanas. Somos individuos y participamos en las instituciones, pero las instituciones las hacemos nosotros. Y en el momento en que hay un problema, somos nosotros quienes representamos el Estado frente a nosotros mismos. ¿Por qué es una experiencia importante la de Colombia? La de Colombia es importante porque en Colombia lo que hacemos es juntar los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales. Participan los representantes de los ministerios de vivienda de diferentes países, México, Colombia, República Dominicana, los representantes del programa de oportunidades. Y nos hablan de los programas de transferencia condicional. Dicen, los programas de transferencia condicional de los derechos civiles y políticos. Y eso. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los programas de transferencia condicional? Son programas de desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales a través de los cuales el Estado inyecta cierta cantidad de recursos para que las poblaciones implementen derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, yo te doy libros, uniformes, para que tu hijo o hija participen en el sistema educativo formal, pero tú te comprometes a que tu hijo o hija no se salga de ella y que tenga buenas notas y que tenga un cierto promedio. Bueno, está bien. ¿Y por qué junto con ese programa no vamos a mejorar también las capacidades de los hijos y de las hijas e indirectamente las capacidades de las familias de implementar los derechos no económicos, sociales y culturales solamente, sino también civiles y políticos, a través de aquel principio que habíamos dicho antes, el desarrollo paralelo de derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales por el otro? Porque es sumamente importante aprender a participar. De eso es lo que nos dieron a entender los profesores, los funcionarios y las funcionarias de la Secretaría de Educación. Era sumamente importante aprender a hacer, pero más que aprender a hacer, aprender a hacer. O sea, si yo sé hacer un trabajo y me sé hacer eso toda la vida, si mañana cambian las condiciones, ¿qué es lo que sucede? Que ese trabajo no me sirve. Pero si yo he aprendido a aprender, en el momento en que cambian las condiciones y ese trabajo ya no me remunera como antes, ¿cuánto puedo durar yo para aprender a hacer un nuevo trabajo? Ese es el tema del aprender a aprender. Y eso era lo que implementamos con la Secretaría de Educación, lo que tratamos de implementar con los programas de transferencia condicional de esos 3 gobiernos, Colombia, México y República Dominicana. El resultado al final de la reunión fue muy bueno. Tenemos ahora un proyecto que vamos a presentar al Banco Mundial. Nos parece muy interesante porque lo hablamos desde la perspectiva de la seguridad humana. Desde la perspectiva de la seguridad humana, diciendo, bueno, ¿cómo podemos implementar las capacidades de esas personas para que esas personas realmente se sientan más seguras, pero no solo desde una perspectiva militar? Bueno, ahí abarcamos diferentes temas. Alguien sugirió el tema de la seguridad política y la seguridad comunitaria. Porque ya después el tema de la seguridad alimentaria, son todos temas desmenuzados de la seguridad humana natural. Ya esos estaban tratados con los derechos económicos, sociales y culturales y con los programas de transferencia condicionada, en los cuales ya el gobierno estaba participando, pero a nosotros nos interesaban los ejes de la seguridad humana que abarcaran el aspecto de los derechos civiles. Bueno, y después de eso, regresamos al DF y otra vez tratamos el tema de la seguridad humana, tratamos específicamente el tema de la educación en derechos humanos.
finalmente, en general, porque con la Dirección de Educación Indígena no habíamos hablado de la perspectiva de los indígenas. Hablamos también del tema de categorías vulnerabilizadas. Hablamos, sobre todo al principio, de a quién hay que dirigir la maestría, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien ese particular. Participamos un poco todos, al principio se quería hacer algo más admirado y después se hizo un poco más general. Me pareció importante ese aspecto, me pareció importante porque en el sistema de educación sí pueden participar los funcionarios, las funcionarias, los expertos, está bien, pero ¿por qué un experto de educación y solo un experto de educación debe saber de educación? No, les decía antes, yo me educo, pero lo hago no solamente en la primera parte de mi vida o en toda mi vida porque soy un experto de educación. No, lo hago para toda mi vida porque soy un ser humano y lo tengo que hacer. Si dejamos de implementar la educación, lamentablemente, no seguimos, ni quedamos donde estamos, regresamos. Ese es el tema. ¿Saben por qué? Porque nos acostumbramos a lo que se llama rutina. Y la rutina lamentablemente desactualiza, porque la sociedad cambia. La sociedad cambia día a día, segundo a segundo. Eso es lo más importante. Y entonces, quedándose atrás, obviamente regresa, porque no se da cuenta que no está siguiendo con la sociedad. Entonces, hablando de educación y derechos humanos, era fundamental poder llegar a involucrar el mayor número de personas, no solamente a funcionarios de educación. Y acá les abarco otro tema que es el tema del mercado. Tengo tiempo. 3 minutos, voy a terminar en 3 minutos, me faltan 2 minutos. El tema del mercado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo me educo en toda mi vida, no lo hago solamente en el sistema educativo formal, existe también otro sistema. El CREFAP lo conoce muy bien, es el sistema educativo informal. Pero ¿cuál es el sistema educativo informal? Es solamente eso. Es solamente una capacitación que yo, institución especializada, puedo brindar a una persona, a una población, a unos funcionarios. No, no es solamente eso. El sistema educativo formal está en cualquier entorno social que nosotros seres humanos construimos. Y sobre todo está en el trabajo. El mercado laboral es un núcleo fundamental para el desarrollo de la educación en derechos humanos. ¿Por qué? Porque es allá donde las personas se pueden asociar. Es allá donde las personas pasan a vivir su tiempo.